Bueno, en este segundo video vamos a ir viendo qué es lo que hay que tener en cuenta cuando tenemos una empresa que queremos hacerla evolucionar y se tiene que empezar a ver qué recursos se tienen. El primer recurso fundamental que se debe generar como, como recurso intangible es el plan financiero de, del que se tiene, o sea, primero saber que se tiene un plan financiero y si no se lo tiene es urgente crearlo. Eh, y como segundo paso es el replanteo de ese plan financiero. Es fundamental para hacer el plan financiero es tener claro la estructura de cómo funciona una empresa y las finanzas y los indicadores que van a marcar eh, el avance o el retroceso financiero de la empresa. Bueno, la TOC o teoría de restricciones nos da unos indicadores fundamentales para, para esto. Básicamente son tres que nos da básicamente la teoría de restricciones y son dos fundamentales que están relacionados, que son indicadores financieros. Bueno, estos indicadores son el throughput, eh, que ya lo vamos a explicar bien qué es, el gasto operativo, que no deberíamos confundirlo con el costo operativo, ya vamos a ver también cómo se interpreta, el inventario, eh, ahí está, inventario, son los indicadores del movimiento de la empresa y cómo deberíamos, y ahí se resume cómo deberíamos ir manejando la empresa. Los indicadores financieros que debemos manejar eh, es el beneficio neto y el ROI, que sería el retorno de la inversión que está en juego. El retorno de la inversión que está en juego es sumamente eh, crítico y está íntimamente ligado con el concepto de inventario que manejemos. Si manejamos un concepto errado, seguramente vamos a tener una ROI errada. Incluso va a alterar casi todos los indicadores. Es fundamental tener claro qué es cómo actúan cada uno de estos indicadores y qué quiere decir cada uno de ellos, porque de no ser así, seguro vamos a tener un número que nos dice algo y la realidad nos va a estar diciendo otra. Es común que muchos gerentes fuercen, gerentes que saben muy bien cómo funcionan esto, eh, dibujen un poco estos indicadores sabiendo qué es lo que hay que tocar para que den mejor y las presidencias de las compañías y los socios que no manejan estos conceptos por lo general toman como que todo va bien, pero cerrando los balances a final de año esos beneficios no llegan en proporción como lo dicen los números. Sin embargo, es necesario, casi obligatorio, que cualquier inversor, cualquier socio de una compañía esté seguro de cómo actúan cada uno de estos indicadores para que pueda hacer las preguntas pertinentes. Para tener bien claro cómo funciona esto, debemos tener en cuenta que si no lo hacemos de una forma fluida, no le podemos, el manejo fluido de esto, no podemos hacerle ninguna pregunta a nadie de cómo está funcionando nuestra compañía. Bueno, para poder comprender esto tenemos que entender lo siguiente. Podríamos entender que la empresa es un sistema y en ese sistema entra dinero y también sale dinero. El asunto es saber hacer una diferencia entre el dinero que entra y el que sale. Y ya vamos a ir viendo cómo se trabaja sobre eso. A la misma vez,
eh, también entran recursos y muchos de esos recursos entran en función del dinero que salió y, y salen bienes y en consecuencia de salir esos bienes eh, ingresa dinero. No es la única fuente de dinero la salida de bienes, eso hay que entenderlo y es uno de los conceptos que el empresario, el socio de una empresa, el financista de una empresa y demás, el gerente fundamentalmente debe saber, el gerente general debe saber muy bien cómo operar esto, porque los beneficios que queden dentro de la empresa también deben trabajar como capital generador de más recursos. Es muy común ver que los beneficios no son bien administrados a veces adentro de las empresas y generan limitaciones o acotaciones muy grandes a la hora de hacer crecer la empresa. El asunto que hay que entender también que el dinero que entra por los bienes que salen, o sea, con los bienes, con los productos que se generen, sean tangibles o intangibles, eh, tienen una relación lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que, que si produzco más, entra más, si produzco menos, entra menos. Ahora, es común pensar que esa linealidad es absoluta. Hay en situaciones que si voy sacando más ventas de las que debería sacar, eh, resulta que si bien me va a entrar más dinero, pero también proporcionalmente me va a aumentar la salida. Entonces, esa relación entre entrada y salida de, de, de dinero hay que ser muy cauto, por eso hay que saber sacar muy bien los costos y los costos relativos y saber hasta dónde nos sirve trabajar un cierto producto y hasta dónde no, porque si nos excedemos, los gastos, si bien los costos van a ser lineales, los gastos operativos no van a ser. Vamos a tener demasiados gastos operativos obligándonos, y son muy difíciles, los gastos operativos son muy difíciles de cuantificar y de prever cuando no tenemos el control de cómo funciona esto. Entonces, la idea a trabajar sería la siguiente. Eh, la entrada de dinero hace el concepto de box, o sea, de caja y muchas veces lo llamamos cash flow, o sea, el movimiento de líquido, de liquidez que tenga el dinero que va entrando. Yo diría que podríamos ser un poco más flexibles y limitar ese término solamente a, al líquido. Y vamos a tomar también, separarlo de lo que sean entradas de valores por documentos. En consecuencia vamos a tener un flujo de dinero entrando y saliendo. Ese concepto es el concepto de caja. Entonces vamos a tener, como se ve acá, una entrada de caja y una salida de caja. Y esa entrada y salida de caja debería tener una buena diferencia. Las salidas tienen muchos motivos, el pago de impuestos y demás. Hay que tener en cuenta que esas salidas las tenemos que saber discriminar porque no tienen que influir sobre la ROI, o sea, o el indicador del retorno de la inversión. Lo que sí importa es cuánto inventario tenemos en juego acá. Y acá, con distintos autores y gente que estamos en esto, los conceptos son dispares. Yo tengo una postura que la estoy por desarrollar ahora en el siguiente video y tomemos este modelo que hay que tratarlo de aprender y le recomendaría que tratemos de aprender
los 5 indicadores que están acá y agreguémosle el concepto de box in, box out y box en general. El box en general va a ser el dinero que está perteneciente en la empresa en tiempo real. Es importante manejar el concepto de flujo, y el concepto de flujo de dinero y de recursos se mide en tiempo. Un concepto que acá es donde no coincido con algunos autores que trabajan sobre esto, me quedo más con la postura original de la teoría de las restricciones. El concepto de throughput tiene que ver con la velocidad que podemos convertir dinero dentro de la empresa. No tiene que ver con la caja que tenemos en la empresa. O sea, es importante tomar ese concepto. O sea, si hablamos de velocidad, hablamos de una derivada. Y una derivada, para los que no manejan el concepto matemático, es un cociente, o sea, una división entre dos números. Al transformarse en un cociente nos va a dar un número relativo, que no importa cuánto dinero hay en esta caja, sino con qué proporción tiene la cantidad de dinero que está circulando en función del tiempo que cuesta conseguirlo. Porque muchas veces podemos tener volúmenes muy grandes de dinero circulando o en caja, pero la fluidez de entrada no es adecuada para poder mantener la empresa. Es importante saber que en una empresa se debe tener una fluidez de dinero casi constante. Y tenemos que tener un offset, o sea, un límite, una referencia prácticamente diaria, semanal o mensual, que no debemos bajar de ese valor, porque cuando empezamos a bajar, las salidas que son las constantes, o sea, los costos fijos y demás, van a seguir saliendo. O sea que si nosotros vamos por debajo de ese límite, seguramente la sorpresa no va a ser tan casual, que en algún momento, pasado un tiempo, no esté faltando dinero. Lo otro que hay que entender, que hay algunos principios que vamos a trabajar, y parte de esto tiene que ver con el principio de acción y reacción. Muchas veces las acciones que se toman adentro de una empresa no tienen consecuencia inmediata. Por ejemplo, si yo tengo una entrada en una empresa que me está indicando que fui por debajo del offset, de la referencia de entrada que tendrían que tener, las consecuencias no son en ese momento, van a empezar a notarse tiempo después. Bueno, ese concepto es un concepto que también vamos a tener que manejar. Bueno, para redondear en esta parte de este video, simplifiquemos todo lo dicho y vemos lo que se dijo. Dentro de la teoría de restricciones, cuando queremos hacer una transformación en una empresa, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el plan financiero. ¿Y de qué cuenta un plan financiero? De tener indicadores sólidos que nos representen el manejo de toda esta fábrica o industria o empresa que tengamos, o compañía, como la llamemos. Los indicadores tienen que estar no solamente bien definidos, sino conceptualmente preestablecido. Parte del inventario productivo que debemos tener dentro de la empresa es la gestión de conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Tener manuales que digan cómo funcionan las cosas. Por lo tanto, uno de los manuales que tienen que tener los inversores y demás es estos conceptos claros, y así igualmente explicados de claros, porque ninguna empresa, nadie que esté poniendo un dinero que no tenga claro cómo funciona la complejidad de esa empresa podrá tener un buen retorno, o no se podrá dar cuenta de cómo tiene ese retorno, si es más o menos eficiente. Entonces,
para el inversor lo único que importa es que el beneficio de cada centavo que ponga a trabajar dentro de una empresa tenga un retorno proporcional. Y ese retorno proporcional o beneficio tiene que estar preestipulado de cuál es su mínimo. Menos de eso se califica de que no se está creando la cantidad de valor suficiente dentro de la empresa. Vamos a ver después que asociado a estos conceptos de indicadores van a aparecer algunos conceptos más como el EVA, o sea, EVA, y un concepto que se llama MBA. Estos dos conceptos que aparecen más adelante, vamos a ver cómo se relacionan con estos otros, y tiene que ver con la creación de valor. O sea, es fácil destruir valor dentro de una empresa o dejar valor en forma pasiva, y el valor, o sea, el capital que queda pasivo dentro de una empresa genera pérdida, o por lo menos deja de generar una ganancia, y bajo de ese concepto se tiene una pérdida. Bueno, entra dinero, entra recurso, sale beneficios. En esa dinámica tenemos que entender que no necesitamos más, y está resumido en todos estos conceptos, lo básico de los indicadores, los termómetros que debemos tener de una empresa en el día a día, en la semana a semana, en el mes a mes. No hay que esperar a que cierre un balance, y que a veces se extienden a los límites máximos de tener esos balances para tomar decisiones. Ahí los contadores muchas veces son mis amigos, pero demoran demasiado para dar los indicadores. Esperan al último momento. Está bien que muchas empresas tienen administraciones, o sea, no administración financiera y demás, sino la parte de el direccionamiento de la empresa, o sea, presidentes y gerentes que son ineficientes, y bueno, le dejan bastante difíciles los trabajos a los contadores, y tienen que estar trabajando, reacomodando todo, porque la planificación es todo. Así como nosotros teníamos que tener un plan financiero para la empresa, para el contador y para los balances y para los indicadores, no hay cosa mejor de tener un plan de cuenta bien definido, estrictamente definido, y saber que hay cuentas que no debemos tocar, hay cuentas que son para tocar, hay cuentas que si se saca dinero de esa cuenta tiene que volver el mismo más los intereses, y todo tiene que ser un movimiento financiero dentro de la empresa, y la empresa se puede prestar a sí misma, la empresa puede llamar a prestarse a sí misma también, llamando a inversores. Así que, resumiendo esto, vamos a ir viendo cómo esta complejidad la podemos bajarle a un punto, bajar esa complejidad a un punto de minimizar la cantidad de indicadores que nos dicen cómo está funcionando la empresa. Estos indicadores que tenemos acá, muchos de ellos son integrales. ¿Qué quiere decir esto? La integral matemática es como la sumatoria para algunos casos. No es lo mismo que la sumatoria, pero muchas veces cuando hacemos cálculo discreto sí usamos una sumatoria reemplazando una integral. Y en la administración nosotros muchas veces reemplazamos la integral por una sumatoria, pero estamos acumulando muchos conceptos adentro de esto. Para nosotros, fíjense que yo puse flechitas acá, y estas flechitas no son casuales que estén. ¿Por qué? Porque el concepto que vamos a ir manejando es el concepto de vector. Un vector tiene lo siguiente: tiene una dirección, un sentido y un módulo
o magnitud, que es el largo que tiene. A la misma vez, esa dirección y sentido que estamos definiendo, ese sentido tiene que ver con el signo o hacia dónde apunta la flecha, porque no es lo mismo que esté apuntando hacia acá que un vector equivalente que esté apuntando hacia abajo. Fíjense, conceptualmente son de tamaños parecidos o módulos parecidos, pero el sentido es distinto. Fíjense, lo otro que importa es el ángulo o dirección o la recta que lo contiene, porque vamos a ver después cómo influye eso. Redondeemos aquí, vimos el concepto de vector, que es fundamental, el concepto de integral, muy por arriba, pero por lo menos ya sabemos que hay un concepto, para los que no saben de esto, ya saben que hay un concepto matemático que vamos a usar, que se llama integral, y que muchas veces lo vamos a terminar reemplazando por una sumatoria, porque vamos a estar haciendo cálculo discreto. Tenemos el concepto de throughput, que tiene que ver con la velocidad que podemos hacer entrar dinero, y tenemos el throughput es un vector, por lo tanto el vector de throughput int tiene que ser mayor que el vector de throughput out, o sea que la salida tiene que ser siempre menor que la entrada, porque si no, si es casi igual, ya estamos en problema. O sea, por más que sea mayor la entrada que la salida, si es casi igual, estamos en problema. Tenemos que saber abrir el paraguas antes que empiece a llover dentro de la empresa. El gasto operativo no es lo mismo que el costo operativo, pero podemos considerar que el costo operativo está dentro de los gastos operativos. Nosotros vamos a hablar de gastos operativos, y el costo operativo sabemos que está implícito ahí adentro, porque es un concepto de integral o un concepto de vector suma, o sea que el vector que llamemos gasto operativo, y vamos a ponerlo así, el vector gasto operativo está compuesto por otros vectores más chicos que lo componen, por ejemplo, que pueden estar con el costo fijo, los costos variables, y así sucesivamente, y sumados todos o integrados todos en un solo concepto, tenemos el concepto de gasto operativo. El inventario más o menos lo mismo. El inventario no es solamente lo que tenemos de materia prima, que ingresó a la planta, si es una planta fabril, cuánto inventario tenemos en producto terminado listo para venderse. No es solamente eso. En inventario, cuando hablamos de inventario, hablamos de todo, desde el edificio, depósitos, recursos que estén ahí, desde una impresora, todo es inventario. Y después vamos a ver que tener bien definido el inventario va a definir demasiado que también estamos administrando la empresa. Y hay uno de los conceptos que se maneja dentro de la teoría de restricciones que dice achicar el inventario. Achicar el inventario no quiere decir dejarlo en cero, porque si lo dejamos en cero, al no haber inventario no va a haber ganancia. Eso es una de las cosas que vamos a ver. Pero sí es muy importante minimizarlo, porque si es demasiado grande, los indicadores no van a ser muy buenos. Quiere decir que tenemos que tener en la empresa lo necesario para estar trabajando y lo suficiente para que dé ganancia. O sea, no más de lo necesario ni menos de lo suficiente. Y la mayoría de los conceptos que vamos a manejar acá va a basarse en eso. No más de lo necesario ni menos de lo suficiente. Por lo tanto, hay un concepto de óptimo. O sea, hay una franja de óptimo. Más de y menos de. Ese concepto de óptimo, que es una de las cosas más difíciles de lograr en la administración, en la toma de decisiones, y representa los cálculos más difíciles, porque tienen que ver con la investigación de operaciones y demás, y muchas son muy costosas hacerlas. Por lo tanto, vamos a ver qué herramientas tenemos para poder hacer esos estudios. Una de las cosas que ya se van dando cuenta, vamos a trabajar mucho con
con estos sistemas de modelización. Vamos a usar algunos programas que nos van a ayudar a modelizar y hacer los cálculos, y es necesario ir aprendiendo algunos conceptos matemáticos. Hoy por hoy un administrador, un gerente, los distintos tipos de gerente deben estar preparados, porque ya hoy no se compite con otra empresa. Yo recomiendo siempre que no se compita con otra empresa. Mientras que se esté mirando a otra empresa, seguro vamos a estar desatendiendo la nuestra. Siempre deberíamos competir con nuestros obstáculos internos. Esa es la recomendación principal que yo les dejo para este concepto. Ir viendo cuáles son las limitantes que tenemos dentro de la empresa para poder ganar cada día un poquito más y estar un poco más tranquilo y más descansado. Ganar no es solamente ganar dinero. Ganar también se gana en tranquilidad, en seguridad, se gana en salud. O sea, un administrador, empleado, lo que sea, que se siente cómodo trabajando, seguro va a rendir más y demás. Vamos a ver que muchas veces, no porque trabajemos más, estemos haciendo las cosas bien. Bueno, los espero en el próximo video. Y bueno, ya saben, por consultas y demás, las pueden poner ahí y vamos a ir tratándolas. Cualquier inquietud que quieran poner y un tema que quieran ser tratados, o que analicemos algún tipo de industria en particular o empresa en particular, que es abrir un debate. Podemos hacer un video con alguien a través de Skype, grabarlo y bueno, y que quede para ser compartido. La idea de esto es compartir, es, digamos, formar en este concepto que estoy trabajando, que ya lo he nombrado, que es el concepto de Kuber. Ya se escribe así, vamos a escribirlo, se escribe así. Vamos a cambiar el color porque no se ve bien ahí. Se escribe con K, Kuber. En griego quiere decir gobierno, y ya vamos a ver de dónde saqué el término, por qué usé ese término, y no solamente lo defino como disciplina en sí mismo, y Kubernetes es la persona que aplica esto, o el grupo de personas que apliquen esto, sino que tiene que ver también con recursos propios de, de todas las personas que trabajan en las políticas internas de la empresa para que la empresa funcione bien. Kuber sería las políticas, el conocimiento interno que tenemos dentro de la empresa para que empiece a funcionar bien o mejor, o cada día un poco mejor. Bueno, hasta luego, lo espero en el próximo video y ya saben, las inquietudes las dejan.